para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. En esta hora quiero hablar de un tema muy importante. Quiero hablar acerca de no mirando la prueba, sino el resultado. Muchas veces nosotros nos quedamos absortos en medio de la prueba, mirando lo que estamos pasando. Y lo que hacemos muchas veces es quejarnos. Nos quejamos con Dios, nos quejamos con las personas que tenemos a nuestro lado. Nos quejamos porque estamos siendo probados, pero no miramos la obra final, lo que Dios al final y al cabo está haciendo con nosotros. Porque les cuento aquí en confianza que cuando Dios toma a alguien por hijo, como veíamos la semana pasada, Dios lo va a someter a un proceso disciplinario, a un proceso donde vamos a tener que aprender para que nosotros sea moldeado el carácter y sea formado conforme al carácter de Él. Al final Dios quiere que usted y yo nos parezcamos a nuestro Señor Jesucristo, que seamos como Él. Jesús mismo dijo que aprendiéramos de Él, y Él nos enseñó que su carácter, su característica era que Él era manso y humilde de corazón. Así que cuando estés siendo probado, cuando estés pasando por circunstancias que no entiendas y que tu mente quiere llevarte a que comiences a decir y hablar lo que hay dentro de ti en tu corazón y a expresarlo de manera muchas veces quejándote solamente delante de los hombres y delante de Dios, háblale a tu alma para que la actitud sea diferente, la actitud sea distinta ante esa situación. Te aseguro que al final de tu prueba, si tú y yo, cuando estemos pasando por ella, hacemos lo que Dios quiere que hagamos, al final saldremos aprobados. Amén. La Biblia nos habla de muchos hombres que fueron sometidos a prueba. Muchos hombres que pasaron por situaciones muy diversas. Sin embargo, vemos que muchos de ellos no dieron la talla, muchos de ellos fueron reprobados y otros muchos fueron aprobados de parte de Dios. Así que en el día de hoy vamos a estar mirando a aquellos que fueron aprobados para que nosotros imitemos lo que estos hombres hicieron y nosotros también seamos aprobados delante del Señor. Así que el tema que vamos a compartir es muy importante: no mirando la prueba, sino el resultado. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 12 y vamos a leer en el capítulo 12 los versos 1 y 2. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Dice: por tanto nosotros también, escuche, si utiliza la expresión nosotros también, quiere decir que hubo otros que también pasaron por esta situación como ellos, como nosotros. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, este pasaje es hermosísimo. A mí me encanta el libro de los Hebreos, y sobre todo me gusta cuando se habla acerca de que pongamos nuestra mirada en Jesús. Me gusta este llamado porque es importante que entendamos que separados de Él nada podemos hacer. Sin Él no vas a lograr absolutamente nada de lo que te propongas en la vida. Si quitaste la mirada de Jesús, vas a comenzar a hundirte, así como Pedro cuando iba caminando sobre las aguas. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje?
Él iba caminando sobre las aguas, mirando a Jesús, pero de repente volvió su mirada a las grandes olas que había alrededor de él, y cuando quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver las grandes olas, comenzó a hundirse. Y es interesante ese pasaje, no dice que se hundió de golpe, estaba en el agua, pero comenzó a hundirse. Y este hombre, que de oficio era pescador, de manera que debía de saber nadar, por supuesto. Un pescador, no se concibe en la mente de nadie un pescador que no sepa nadar. Se supone que todo pescador debe de ser diestro, al menos echando brazadas o por lo menos boyando. ¿Sí? Yo no concibo un pescador que no sepa nadar, porque imagínese usted, o por lo menos tiene que saber boyar, porque si se mete en el mar profundo, como solían hacerlo ellos, que se montaban en las embarcaciones y agarraban mar adentro para ir a pescar, pues por supuesto que algo de nado tenían que saber. Sin embargo, las olas eran tan altas, que él no se confió en ese instante de su propia prudencia. Se le olvidaron todo su conocimiento y lo único que pudo decir fue: sálvame que perezco. Aleluya. Y yo creo que Dios permite eso muchas veces en nuestras vidas para que nosotros entendamos que sin Él nada es posible. Sin Él no podremos lograr nada. Y eso me hace recordar el testimonio de un cirujano que un día, pretendiendo él que tenía él todas las respuestas, él decía a los pacientes cuando le decían: ay, gracias a Dios que estoy mejor. No, gracias a Dios, no, gracias a mí, decía él. Era un presumido, un orgulloso. Y se jactaba de que las cirugías que él hacía era por su conocimiento, por su inteligencia, por su saber. Hasta que un día, hermano, operando se llevó la arteria torácica, y cuando se la llevó, pegó la sangre en la lámpara de la sala de cirugía y comenzó a tratar de agarrarla con sus manos, pinzarla, y no lograba pinzarla. Y el anestesiólogo comenzó a apurarle, a decirle: doctor, se nos va el paciente. Doctor, la presión se está cayendo. Doctor, agarre esa pinza rápido, agarre esa arteria rápido. Y él buscaba, y con toda su destreza, con todo su entrenamiento, con todo su conocimiento, no lograba alcanzar, ni aun porque sabía la posición anatómica del lugar donde se había llevado la arteria. Y por más que buscaba y por más que quería agarrar y pinzaba aquí, seguía la sangre brotando y el paciente perdiendo volumen, y por lo tanto la presión arterial caía cada vez más, y el anestesiólogo apremiándolo: se nos va el paciente, se va a morir el paciente. Y ya usted sabe, lo último que acudió fue a decir: Dios mío, ayúdame. Cuando dijo esas palabras, ahí mismo pinzó la arteria que estaba tirando sangre y se paró el sangrado. Desde ese día ese hombre entendió que si Dios no estaba de por medio en todo lo que él hacía, no valía la pena ninguna intervención. Y desde ese día él salió con la firme decisión de entregarle su corazón a Jesús. Y hoy en día, por la gracia y la misericordia de Dios, le sirve a Jesús como pastor en una congregación hermosa que Dios ha levantado para su gloria y su honra. Yo quiero decirles, hermanos, sin el Señor nada podemos hacer. Necesitamos contar con Él siempre. Y aquí vemos en este pasaje que nosotros también, si dice nosotros también, es porque nos está hablando de otras personas. Por supuesto, ustedes saben que antes del capítulo 12 está el capítulo 11. Y en el capítulo 11, qué revelación tan grande, ¿verdad? Qué revelación tan poderosa. En el capítulo 11 se habla de una lista de héroes, héroes de la fe, hombres que hicieron proezas agarrados de la mano de Dios, hombres que vieron el poder de Dios manifestado de una manera impresionante. Por ejemplo, dice en el capítulo 11, verso 3: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Y nos habla de un hombre que ofreció un sacrificio para Dios, pero dice más excelente que su propio hermano. Entonces note que nosotros debemos de saber que cuando ofrecemos sacrificios a Dios, ¿cómo lo hacemos? La Biblia dice que hoy no son sacrificios animales lo que debemos ofrecer. La Biblia dice que ofrezcamos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo frutos de labios que confiesen su nombre. Ese es el sacrificio que debemos de dar, sacrificios espirituales, frutos de labios que confiesen su nombre. Y la Biblia nos enseña entonces que cuando usted y yo venimos a la casa de Dios y estamos cantando, mucha gente se pregunta: ¿y por qué esta gente canta tanto? Estamos ofreciendo frutos de labios que confiesan su nombre. Estamos ofreciendo sacrificios espirituales. Estamos honrando a aquel que se lo merece, aquel que es digno de todo honor, de toda gloria, de toda la alabanza. Aleluya. Y si usted lo sabe, denle un fuerte aplauso y denle la gloria a Él, porque Él se la merece.
Aleluya. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Así que cuando estamos alabando a Dios, estamos ofreciendo sacrificios espirituales, estamos ofreciendo frutos de labios que confiesan el nombre poderoso del Señor. Y de hecho les digo que hay una suprema alabanza, la cual nos habla la Biblia en el Salmo 138, que esa suprema alabanza es cuando usted y yo estamos, que nuestra alma no quiere dar un golpe, que nuestra alma no quiere que nosotros levantemos una mano, que nuestra alma no quiere que nosotros demos un solo paso, que nuestra alma dice, ay, tú estás muy cansado y quédate acostado en tu casa, no vayas a la iglesia hoy. Cuando nosotros estamos así, decimos, no, Señor, mi alma, tú tienes que recordarte quién es tu Dios, tú tienes que recordarte de todos los beneficios que Él te ha dado. No te olvides que Él es el que sacia de bien tu boca. No te olvides que Él es el que te rejuvenece como el águila. No te olvides que Él es el que hace todo lo que hace por ti. Así que levántate, vamos a la casa de Dios y vamos a exaltarlo y vamos a adorarlo, porque Él se lo merece. Aleluya. Él se lo merece. Él se lo merece. Entonces miramos aquí que la palabra nos está enseñando claramente que tenemos una grande nube de testigos. Y Abel ofreció más excelente sacrificio que su propio hermano. ¿Por qué ofreció más excelente sacrificio que su hermano? La razón era simple. Porque Dios había dispuesto la forma, la manera en la que se debían de ofrecer sacrificios a Dios. Por ejemplo, tenemos nosotros la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar bien atentos, que es la palabra de Dios. Pero mucha gente anda buscando metodología para alabar a Dios, metodología para ofrecer sacrificios a Dios. Hay gente que anda buscando cómo voy a hacer para yo hacer algo que sea llamativo para los hombres. Un momentito, el culto no es para los hombres, el culto es para Dios. Óigame, la celebración no es por causa suya. La celebración es por causa de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. La celebración es por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La celebración es por aquel que no escatimó sacrificio alguno y se despojó de toda su grandeza, de toda su gloria, y vino a esta tierra para rescatar lo que se había perdido. Aleluya. Así que por eso celebramos, por eso nos regocijamos, por eso estamos aquí alabando, adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando que Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano. Puede haber hoy en día Abeles que podemos ofrecer más excelente sacrificio que nuestro hermano. Pero mire, no se trata de competencia. El problema de Caín estaba justamente en eso. Dijo, ¿cómo? Tú estás presentando ese altar a esa forma. Ah, no te preocupes, yo voy a presentar uno a mi manera, sin averiguar siquiera si Dios estaba interesado en que le presentara un altar de esa manera. Hay gente que por complacer quizás su propio ego, o quizás por complacer a los demás, hacen las cosas como los demás quieren oír, o como los demás quieren que se haga. Hermanos, no se trata como se quiere a los demás, se trata de cómo quiere Dios. ¿Cómo quiere Dios que nosotros ofrezcamos a Él sacrificio? ¿Cómo quiere Dios que nosotros le hagamos el culto? ¿Cómo quiere Dios que nosotros nos presentemos delante de Él? Eso es importante. Y por eso vemos que Abel, por la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que él sabía, bueno, yo tengo que ofrecer al Señor lo mejor de mis ovejas, porque Dios se merece que yo presente lo mejor de mis ovejas para Él. Dios quiere que yo le regale lo mejor a Él, y yo le voy a dar lo mejor a Él. Dios quería que el hombre presentara sacrificios por una simple razón, porque en el pecado de Adán, todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitábamos la sangre redentora. Necesitábamos la sangre que iba a borrar todos nuestros pecados. Pero en la antigüedad, la sangre de los animales inocentes que eran sacrificados en un altar. Yo le quiero hacer una pregunta, voy a hacer un paréntesis. ¿Qué le parecería más bonito a usted? ¿Un altar de sacrificio de una víctima o un altar de frutas? ¿Verdad? A los ojos humanos el altar de frutas es más vistoso, más colorido, más hermoso
que un altar donde hay una víctima degollada botando sangre. Aparte del hedor de la sangre, lo feo que se mira esa situación, ¿verdad? Sin embargo, Dios quería que se hiciera de esa manera. ¿Saben por qué? Porque esa sangre que derramaba esa víctima inocente cubría el pecado del pueblo. Esa sangre llevaba al pueblo a una comunión íntima con Dios. Esa sangre llevaba al pueblo a una relación más estrecha con su Dios. Porque un día, lo que estaba representando ese sacrificio era que un día el Cordero de Dios descendería del cielo y vendría y sería inmolado por ti y por mí. Hay una pregunta aquí delante: ¿quién mató a Jesús? Y durante 3 semanas consecutivas los jóvenes estuvieron mirando un juicio que se le hizo a Judas el Iscariote, se le hizo a los romanos, ¿verdad? Incluyendo a Pilato, a Caifás, a Anás y a todos esos que dieron la orden, que se pelotearon a Jesús, llevándolo de lugar en lugar para finalmente llevarlo a la cruz. A los romanos, y también llevaron al estrado a los líderes judíos, a los religiosos, a los escribas, a los fariseos, que eran enemigos, los escribas y los fariseos, y se unieron para crucificar a Jesús. Es interesante eso. Y ayer se dio el veredicto: ¿quién mató a Jesús? ¿Verdad? Fue muy hermosa la actividad porque hubo fiscales, hubo abogados, aquí unos abogados tremendos que defendieron a Judas, que defendieron a los romanos, que defendieron a los sacerdotes y líderes religiosos de aquellos días. Así que hubo de todo aquí, pero también hubo una gran barra de defensa que defendió al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. Y vimos también al final al juez emitir una sentencia de condenación a Judas por haber matado a Jesús, por haber entregado, haber traicionado a Jesús. Vimos una sentencia contra los romanos porque se prestaron para dar la orden para que Jesús fuera crucificado. Y vimos una sentencia en contra de los líderes religiosos, que también fueron ellos los que dijeron directamente que había que crucificar a Jesucristo. De manera que Jesucristo, ¿quién lo mató? Lo mató usted y lo maté yo. Jesús murió, ¿sabe por qué? Por causa tuya y por causa mía. Por mucho tiempo hemos oído un concepto religioso extremista diciendo: a Jesús lo mataron los judíos. Y hay gente que no quiere saber de los judíos. Y yo quiero decirle: los judíos son el pueblo de Dios. Así que ¿cómo vamos a aborrecer lo que Dios ama? Eso es incongruente. Un cristiano no puede aborrecer a los judíos. Tenemos que amar a los judíos y orar para que reconozcan a Jesús como el Mesías, Salvador. Porque si no, se van a ir a la eterna condenación si se mueren sin Jesucristo, porque no se salvan por ser judíos, se salvan por la revelación de conocer al Hijo de Dios. Nadie se va a salvar por su religión, nadie se va a salvar por su raza. Todo hombre, toda mujer que se va a salvar por haber reconocido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amén. Así que necesitamos a Jesús. Y vemos nosotros que Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano. La pregunta es: ¿qué tipo de sacrificio le ofreces tú a Dios? Y cuando estás siendo probado, ¿qué haces? ¿Te quejas delante de Dios? ¿O le ofreces una suprema alabanza al Señor? Porque tú puedes tomar una decisión de dos: o te quejas, te lamentas y criticas y comienzas a murmurar cuando estás siendo probado, o te levantas en el nombre de Jesús para exaltar al que vive y reina para siempre. Tú tomas la decisión. Al final de la prueba, si no fuiste aprobado, te van a volver a repetir la misma prueba. Como en la escuela, cuando alguien no aprueba un curso, ¿qué le pasa? Se achicharra y lo vuelven a repetir. Exactamente ocurre en nuestra carrera. Yo quiero decirles que esta carrera no somos nosotros los primeros que la estamos corriendo. Ya hubo otros que la corrieron. Ya hay una gran nube de testigos, como dice ese pasaje, que nos está mirando a nosotros.
Y déjame decirle que esa gran nube de testigos está en los cielos animando. Si pudiéramos oír su voz, oiríamos un gran coro que dice: vamos adelante, vamos, tú puedes salir de esa prueba. Yo pasé por esa prueba, yo pasé lo mismo que tú estás pasando. Dios me ayudó en esa situación. Comienza a alabar el nombre del Señor, comienza a glorificar el nombre del Señor. Esa prueba es para bien, no es para mal. Dios te va a subir a otro nivel. Aleluya. Esa nube de testigos está en los cielos. Ellos ya vencieron, y porque ellos vencieron, hermanos, nosotros tenemos mayor probabilidad que ellos de vencer. ¿Saben por qué le digo esto? Porque ellos no tuvieron el privilegio que tú y yo tenemos. Y usted dirá: ¿cuál, hermano? ¿Cuál privilegio? Que Dios, Espíritu Santo, more dentro de nuestros corazones. Ellos no tuvieron esa bendición. El Espíritu Santo venía sobre ellos, los visitaba sobrenaturalmente. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 5 que por la fe Enoc fue arrebatado, fue traspuesto sin ver muerte, porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, este hombre Enoc caminó 300 años con Dios. Pero a mí me impresiona que antes de caminar 300 años con Dios, dice la Escritura que de sus lomos salió un hijo llamado Matusalén. Y ese hijo, su nombre significa violencia. Y cuando yo leo ese pasaje y yo escucho el nombre de ese muchacho, inmediatamente yo entiendo que cuando Enoc se despojó de la violencia, su carácter fue transformado. Comenzó a caminar con Dios y entonces tuvo testimonio de agradar a Dios. Pregunta para usted: ¿estás caminando con Dios? ¿Estás caminando con Dios? Y si lo estás haciendo, la otra pregunta sería: ¿y tendríamos nosotros el testimonio de Dios de que le estamos agradando? Porque no se trata simplemente de caminar con Dios. Hubo muchos que caminaron con el Señor y no le agradaron. Al final quedaron vencidos, fueron derrotados. Pero Dios no quiere que tú seas vencido y seas derrotado. Dios quiere que tú seas procesado y aprobado para que puedas ser arrebatado como lo fue Enoc. Enoc fue arrebatado sin ver muerte porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces note, tenemos una gran nube de testigos. Pudiéramos citar otros muchos casos que están ahí. Ahí está Abraham, ahí está Moisés, ahí hay muchos casos hermosísimos, pero yo no los voy a mencionar. Está en el capítulo 11. Les invito a que lo lea en su casa, lo estudie cuidadosamente y vea ese listado de héroes que vencieron, que sacaron provecho en medio de las pruebas, que sacaron otro nivel de espiritualidad, si usted quiere llamarle así, otro nivel de consagración, otro nivel de estatura espiritual después de haber pasado por diversas pruebas. Las pruebas son para bien. Dígale al que está a su lado: las pruebas son para bien. Dele una palmadita de ánimo. Anímate que las pruebas son para bien. Aleluya, gloria a Dios. Entonces note, la Biblia dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Note que el pecado está detrás de nosotros, asediándonos. Y la Biblia dice: quítate eso, despójate de eso. Así como dice el libro de Colosenses: dejad estas cosas: ira, contienda, maledicencia. Tenemos que dejar esas cosas, ¿sí? Tenemos que actuar, tenemos que tener un accionar en contra del pecado que nos asedia, que está detrás de nosotros. Dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, fue el fruto de su aflicción, fue el resultado de su prueba que lo motivó a ir a la cruz con gozo. Fue el resultado de eso que él había visto. Hermano, mire, cuando Jesús vio lo que iba a resultar, la resultante de su sacrificio, dijo: vale la pena que yo vaya a la cruz. ¿Cuántos saben que él estuvo en Getsemaní orando? Y oró 3 veces: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuántos lo saben eso? ¿Sabía usted el peso de que Jesús estaba a punto de cargar sobre sus hombros? ¿Conocía usted el peso
Miren, yo quiero decirles esto: Jesús no fue el primero que inauguró la crucifixión. Esa era una práctica muy antigua. Jesús, de hecho, durante el desarrollo de su vida, de seguro que tuvo que haber visto a alguno que lo crucificaran. Y yo me imagino a Jesús de joven pensando: wow, el día que a mí me toque, porque él sabía su final cómo iba a ser. Y ver a uno morir en la cruz, eso era terrible, hermano, era terrible. Y yo me imagino a Jesús pensando que el tiempo, ya la hora había llegado, se acercaba el momento. Él tenía que ir a la cruz, él tenía que llevar el pecado de toda la humanidad. Y él estaba allí en oración: Padre, no hay otra posibilidad de que lo hagamos de otra forma. Jesús le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces hizo la misma oración. Pero añadía: no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y al final se puso de pie, confortado por el Espíritu Santo, bendecido en la comunión con el Padre, y le dijo a sus discípulos que se habían dormido: vamos, que la hora se acerca. Antes les había reclamado porque no habían podido velar con él ni una sola hora, pero luego le dijo: vamos, ya ha llegado el momento, llegó la hora. Ustedes saben que a Jesús muchas veces lo rodearon con palos y piedras para matarle, pero la Biblia dice que él se escapaba delante de ellos, se iba. Y ellos se quedaban buscando, pero estaba aquí ahora mismo, y era rodeado. Rodeado quiere decir que le hacían un círculo con palos y piedras para matarlo, pero de repente él se desaparecía en medio de ellos. Y ellos se quedaban buscando y no lo encontraban. Estaba aquí ahora mismo. ¿Por dónde salió? ¿Cómo salió? Porque no había llegado su hora. Porque Jesús no iba a morir de otra forma que la que estaba designada en la palabra de Dios, que Él fuera a morir por ti y por mí. Él tenía un plan previo que cumplir, y ese plan fue elaborado desde antes de la fundación del mundo. Miren, la Biblia nos está enseñando en el versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, cuando estamos siendo probados, tenemos que recordar lo que pasó Jesús en su prueba. De hecho, si el Hijo del Hombre fue probado, ¿cree usted que nosotros no seremos probados? Jesús es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. A ver, ¿cuántos son el cuerpo de Cristo aquí? Y si la cabeza fue probada, el cuerpo también tiene que ser probado. Así que nosotros vamos a ser probados, así como Jesús lo fue. Pero nosotros, dice aquí la Escritura: considerad a aquel. Miremos el testimonio de Jesús en medio de la prueba. Eso es lo que nos está diciendo. Mira lo que Jesús padeció y de qué manera padeció. Mira cómo Él confrontó sus dificultades, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Mucha gente se cansa y se desanima y hasta está a punto de volverse atrás. Y hay gente que se han vuelto atrás, tristemente hay que decir eso, que mucha gente se ha vuelto atrás. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido que las pruebas son para bien, para probarnos, para que pasemos a otro nivel, porque Dios quiere llevarnos a un nivel de bendición grande. Jesús dijo: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Entonces, si Él tuvo que vencer, nosotros ¿qué tenemos que hacer para sentarnos en ese trono? Tenemos que vencer también. Entonces, como dice un coro pentecostal, batalla no es batalla si no viene la prueba, si no está la calumnia. Batalla no es batalla. Entonces nos van a calumniar como calumniaron a Jesús. Nos van a triturar como a Jesús lo hicieron, hermano. Mire, nos van a traicionar como lo hizo Judas con Jesús. Se van a burlar de nosotros como se burlaron de Jesús. ¿Alguno ha sufrido por causa de Jesús esa burla en su casa? Miren al evangélico, dice que evangélico, y comienzan a reírse con tono burlones y con palabras así de burla. Le dicen a uno: miren, dice que cristiano, miren, después que se cansó de hacer tantas cosas, ahora dice que cristiano. ¿A cuántos le han dicho eso? Porque el hombre natural, la mente natural, no entiende las cosas espirituales, hermano.
El hombre natural no entiende que nosotros estamos pasando por un proceso de transformación y que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, la va a perfeccionar. Quiere decir que no somos perfectos todavía. Quiere decir que todavía tenemos flaquezas. Quiere decir que todavía podemos resbalar, todavía podemos caer. Por eso es importante poner nuestra mirada en Jesús, porque cuando te resbales, los que están alrededor tuyo, en lugar de pararte, se van a burlar, se van a reír y te van a mofar de ti, como lo hicieron con Jesús. Si tú eres el rey, si tú eres el que dices ser, si a otros salvaste, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Si tú dices que tienes poder, ¿por qué no bajas de esa cruz? ¿Se burlaron o no de Jesús? Se van a burlar de ti. Se van a reír de ti. Pero déjame decirte esto. Esos que se ríen y se burlan hoy de ti, un día te van a decir: por favor, ora por mí porque a ti Dios te escucha. Van a tener que reconocer el testimonio. Porque si tú guardas tu testimonio, si cuando tú estás pasando por todo eso tú te mantienes íntegro, si tú permites que el carácter de Jesús sea formado en tu corazón, cuando venga esa prueba, los que se burlan de ti, los que se ríen de ti, los que se mofan de ti, tienen que decir como dijo aquel hombre romano, el soldado romano dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Aleluya. Tendrán que decirlo. Verdaderamente este es un hijo, una hija de Dios. Aleluya. Y van a decirle a ti que Dios te escucha, a ti que Dios te oye. Ora por mi situación. Estoy pasando por una situación y ese es el momento que tienen que aprovechar, mire, para soltar el anzuelo. ¿No quieres tú que también Dios te oiga a ti? ¿No quieres tú tener intimidad con ese Dios con el cual yo la tengo? ¿No quieres tú acercarte tanto a Él como me he acercado yo, para que Él supla todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria? ¿No quieres tú abrirle tu corazón a Jesús para que Él sea el dueño, amo y Señor de tu corazón? Aprovecha a predicarle a Cristo, hermano. No solamente predique el evangelio, también tire el anzuelo. Y si hay una multitud que le está oyendo, tírele la red en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Que no se te agoten las fuerzas quejándote, lamentándote. Míralo a Él, considéralo a Él. Pon tu mirada en Jesús. Señor, tú pasaste cosas mayores que las que yo pasé, Señor. De ti se burlaron antes que de mí, Señor. De ti se rieron antes que de mí, Señor. De ti se mofaron antes que de mí, Señor. Tú echaste todo eso a un lado. Miren, la Biblia nos enseña algo muy importante. ¿Qué produjo el gozo del Señor? Porque dice que puesto el gozo delante de Él, hizo algo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos saben eso? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando el gozo del Señor está con nosotros, no importa la situación que estemos viviendo. Miren, yo les he contado en otras oportunidades, y he tenido la oportunidad de verlo también, gracias a Dios, en otros hermanos que han ido creciendo en el Señor también. Tras la pérdida de un familiar, cuando yo perdí a mi segundo hermano, había muerto 3 meses después de mi primer hermano. En ese año fue un año de mucha tragedia, un año muy trágico para mi familia. Fue un año muy difícil. Perdimos un primo hermano mío, hermano de Henry, el pastor de Colosal, y perdí a mis 2 hermanos mayores el mismo año. Eso fue uno detrás de otro, 3 golpes bien fuertes. Y cuando yo había perdido a mi hermano, lo fui a enterrar. Ese día fue tremendo porque solamente mi cuñado, el pastor José Arturo Esteves, fue conmigo a enterrarlo. Fuimos los dos a llevarlo a la tumba porque se metió un ciclón, de repente vino un temporal que todo el mundo tuvo que dispersarse y todo el que estaba en la funeraria no se movió de ahí. Y mi cuñado y yo salimos, montamos el ataúd en el carro fúnebre y nos fuimos a sepultarlo ahí al cementerio. Estamos frente al cementerio de la Máximo Gómez, en la funeraria que estaba ahí. Y ahí fuimos al frente a sepultarlo. Y
Yo recuerdo que mientras íbamos en el carro fúnebre, mi cuñado y yo, con el ataúd ahí, yo le dije, yo tengo una gran duda, le dije a mi cuñado. Y él me dijo, ¿cuál? Y yo dije, yo no sé si lo estamos enterrando vivo. Tú te fijaste el rostro de él. Todo el momento se mantuvo mi hermano con una sonrisa en sus labios y parecía como que no estaba muerto, como si estuviera dormido ahí tranquilo. Y entonces, bueno, eso es una forma muy fácil de averiguarlo, me dijo mi cuñado. Abrimos el ataúd y cuando lo abrimos inmediatamente vimos sus manos, estaban en posición cadavérica ya, estaban rígidas, estaban endurecidas y entumecidas. Y bueno, la tocamos, estaba frío completamente, definitivamente está muerto. Pero ahí cerramos el ataúd y lo fuimos a sepultar. Pero yo recuerdo que en ese momento aparentemente estábamos él y yo solos, pero el Señor estaba con nosotros. Y al día siguiente hubo un concierto en la UNFU de Ministerio Eterno. Y yo le dije a mi esposa, vámonos para el concierto. Y ella me miró y yo dije, sí, vámonos para el concierto. Porque Dios se merece que nosotros lo adoremos aún en medio de las pruebas y el dolor. Y nos fuimos al concierto y ahí estábamos en el concierto gozándonos literalmente la presencia de Dios. Y mi cuñado se queda mirando y me dice, pero este es el que estaba enterrando a su hermano ayer. Y luego lo oí testificar un día que estaba predicando. Él dijo, a mí me asombró, decía él, la gracia y la fortaleza que tenía mi cuñado cuando estaba enterrando a su hermano. Hermanos, eso no vino de mí, eso vino del cielo. Y cuando ese gozo está en nosotros, miren, no importa la prueba que usted esté viviendo. Miren, ya lo puede llamar como usted quiera, pero la prueba, al final, lo que hay que mirar es el resultado. Lo que Dios está haciendo. A veces no entendemos lo que está haciendo Dios, porque la Biblia dice que Dios tiene extrañas operaciones y extrañas obras. Hay una obra muy extraña de Dios que no entendemos cómo es que Dios está haciendo. Mire, le voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Cuántos conocen al hermano Daniel? Daniel, no el esposo de Ana, sino el de la Biblia. Dice la escritura que era un jovencito. Era un jovencito cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Daniel en el foso de los leones se quedó mirando a todos esos gaticos. Yo me imagino que hasta jugaría con ellos y le pasaría la mano por la melena a ellos. Hermoso gato. El más hermoso de todos los gatos. Ruge. Y no era que no tenían hambre los leones. Si usted lee la historia, al día siguiente, cuando el rey fue, porque el rey le había cogido un gran aprecio a Daniel. Y cuando fue, Daniel, el Dios al que tú sirves te pudo librar del foso. Aquí estoy, Señor. Sáquenlo de ahí inmediatamente. Y usted sabe, lea el pasaje, por favor. Dice que cuando sacaron a Daniel de lo que lo estaban sacando, uno se fue bravo y en el aire se lo masticaron los leones. Quiere decir que no era que no tenían hambre, tenían mucha hambre. Pero el Dios de Daniel lo había guardado del hambre de los leones. ¡Aleluya! Aquí hay gente que está siendo rodeada por el diablo, que como león rugiente está buscando a quien devorar. Pero el Dios del cielo ha puesto un cerco, una cubierta de protección para guardarle, para protegerle, para bendecirle. Él se merece el honor, Él se merece la gloria. ¡Aleluya! Dios que estuvo con Daniel está contigo en medio de la prueba. El Dios que manifestó su poder y su autoridad ante aquellas bestias feroces que tenían hambre, también manifiesta su poder y su autoridad para cuidarte, para guardarte, para protegerte y bendecirte. Sigamos. El gozo en medio de su padecimiento le hizo mirar no la prueba, sino el resultado. Puesto el gozo delante de él, cuando él miró el resultado, fue feliz a la cruz. Jesús no fue refunfuñando a la cruz. Jesús no fue, ay Dios mío, mire,
está bien, agárrenme, llévenme, pero yo no quiero ir para allá. Al fin y al cabo, los hombres no se merecen que yo muera por ellos. No. Él estaba mirando el resultado. Dígale que está a su lado, cuando esté siendo probado, mira más adelante el resultado. Aleluya. No te quedes mirando la prueba, mira el resultado. Cuando entendió la consecuencia de su prueba, pudo ver el resultado entonces. Y entonces, número 1, sufrió la cruz. Número 2, menospreció el oprobio, la vergüenza que iba a tener que pasar públicamente cuando le quitaran su ropa y cuando lo llevaran allí desnudo. Y número 3, se sentó a la diestra de Dios. Aleluya. Sea bendito el nombre de Jesús. Miren qué resultado. Cuando Jesús vio todo eso, más adelante dijo: vale la pena que yo vaya a la cruz. ¿Saben por qué Él dijo eso dentro de sí? Porque Él sabía que también nosotros, por medio de Él, saldríamos vencedores. Y un día nos sentaríamos a la diestra de Dios, juntamente con Él, aleluya. Porque al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, lo que Cristo no miró, ¿qué no miró Jesús? Jesús no miró el látigo. El flagrum romano era un instrumento compuesto de 3 flecos de hueso con punta de metal. Según los estudiosos de aquellos días, cuando alguien era azotado con ese instrumento, la piel se abría totalmente, inclusive en oportunidades exponiendo vísceras de tan profunda que hacía la herida ese instrumento. No se olvide, a Jesús le dieron 40 azotes con ese instrumento. A Jesús lo masacraron literalmente. Por eso el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, lo vio. Dice: varón menospreciado, varón experimentado en quebranto, varón sufrido en dolores, varón. Y comenzó a mirar, dice: le veremos sin atractivo. Hermano, Jesús fue desfigurado en la cruz del Calvario. Su rostro fue, miren, le arrancaron la barba. Pero Jesús no miraba eso. Jesús no se puso a mirar el látigo. Ay, el látigo, que si me van a azotar después de la sentencia. No. Jesús no estaba mirando ese sufrimiento. Jesús no miró la corona de espinas. Según los estudiosos, las espinas tenían más de 2 pulgadas de largo. Y después que se la incrustaron en la cabeza, tomaron una caña los soldados que estaban ahí, y para mofarse de él, lo golpearon. Le dieron con la vara en la cabeza donde tenía la corona, para incrustarle esas espinas en la cabeza. Y luego le pusieron un manto de púrpura y dijeron: salve el rey de los judíos. Y comenzaron a mofarse y a burlarse de él. La burla era grande, hermano, era tremendo lo que está pasando. Y después, para crucificarlo, le arrancaron esa vestidura. Imagínate, un cuerpo lleno de laceraciones como el que estaba el de él. Todo eso se pegó a esa túnica. Y cuando le arrancaron esa túnica, imagínate, ¿alguien se ha hecho un guayón en la rodilla? Y se le ha pegado el pantalón o el vestido a alguien de eso. Y cuando se le pega, ¿qué usted hace? Duele muchísimo, ¿verdad que sí? Imagínate lo que le tuvo que haber dolido a Jesús cuando le arrancaron esa túnica, cuando lo despojaron de esa túnica. Él no miró la vergüenza de su desnudez, porque lo dejaron totalmente desnudo en la cruz del Calvario. Se burlaban de él. Él no miró los golpes y escupitajos en su rostro, porque lo escupían en la cara y lo golpeaban en la cara y le arrancaron la barba. Él no miró los clavos que le introdujeron en las manos y los pies.
Él no miró la cruz, la cruenta cruz, que dicho sea de paso tuvo que cargar con el patíbulo de la cruz, tuvo que llevarlo a cuesta, un madero muy pesado donde serían clavados sus brazos, tuvo que cargarlo a una distancia enorme, después de haber pasado toda una noche desvelado en un juicio injusto, porque no tenía defensores en la barra de su lado. Solamente tenían acusadores y acusadores falsos que fueron a hablar falsos testimonios, a decir falsas cosas acerca de Jesús. Y lo estaban juzgando de noche. Eso es como que usted me dijera que hoy en nuestro país agarraran a un preso y lo estuvieran juzgando de noche a escondida. Eso no es lícito, eso es ilícito. Como lo era en la antigüedad, lo es hoy en día todavía. Pero a él le estaban haciendo un juicio privado, donde solamente había acusadores, no había defensores de su lado. Y pasó toda la noche sin ingerir nada, sin comer nada, solamente siendo objeto de burla. Lo llevaban de un lado a otro. Llévenselo a Anás. No, llévenselo a Caifás. No, llévenselo a Pilato. No, devuélvanselo a fulano. Y lo tenían ahí, vamos para aquí, vamos para allá. Y todo ese trayecto a pie, hermano, no era en carro que lo llevaban. No era un caballo que lo subían, en un mulo. Era a pie que lo llevaban. Toda la noche caminando de un lado para otro, de un lado para otro. Hasta que llegó el momento en la mañana en que lo azotaron misericordiamente. Jesús no miró los golpes y los padecimientos que tenían que sufrir. Él estaba mirando el resultado. Él lo estaba mirando a usted. Él dijo: cuando yo muera, los que crean en mí, los que crean en mi sacrificio, los que crean en mi sangre preciosa que derramaré por ellos, los que crean en lo que yo hice por ellos, aleluya, vivirán eternamente y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos corresponde hacer nosotros cuando somos probados? En primer lugar, es importante mantener la mirada en Jesús. Mantener la mirada en Jesús. Segundo, debemos de soportar la prueba sabiendo que algo mejor viene detrás de todo eso. Algo mejor viene detrás de tu prueba. Tercero, es maravilloso saber que Jesús le restó valor e importancia a la vergüenza de ser expuesto públicamente. ¿Saben por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros nos sentimos avergonzados y el diablo quiere avergonzarnos. Pero hay que restarle importancia a esa vergüenza, porque si no, ¿sabe qué va a pasar contigo y conmigo? Nos vamos a deprimir. Y cuando Él nos acuse y cuando Él venga con sus acusaciones a nuestra vida, nosotros nos vamos a hundir en la tristeza y en la depresión. Por eso es que tenemos que tener la mirada puesta en Jesús y considerar lo que Él sufrió y padeció por nosotros. Cuarto, debemos asegurarnos que cuando hayamos pasado por la prueba, nos sentaremos triunfantes en su trono. Aleluya, nos sentaremos triunfantes en su trono. A ver cuándo se van a sentar en ese trono. Amén, aleluya. Pero para eso primero hay que vencer. Primero hay que salir airoso. Primero hay que salir más que vencedores. Nuestro mejor ejemplo es Él. Mencioné ahorita a Abel, mencioné ahorita a Enoch, y pudiera mencionar a muchos hombres de la Biblia que pasaron. Mencioné a Daniel. Pudiera pasar la mañana entera y la tarde entera mencionando hombres de la Biblia que pasaron por situaciones inmensas, difíciles, pero al final tuvieron un resultado glorioso. Amén. Pero nuestro mejor ejemplo es Jesús. Y una de las características que aprendemos de Jesús es hacer corderos. ¿Saben ustedes cómo son los corderos? Mansos y humildes. Y una de las características de los corderos es que son de vista corta. Otra característica de los corderos es que son torpes. Pero la palabra de Dios me dice que por torpe que yo sea, no me voy a extraviar, porque estamos siendo guiados por el pastor de los pastores, que es Cristo. No importa nuestra torpeza, no importa que seamos torpes en nuestro andar.
si mantenemos nuestra mirada en Jesús, no nos vamos a extraviar. Saldremos airosos en toda circunstancia. Cuando los corderos son puestos a prueba, debemos de permanecer en silencio. Esa es una característica que tienen los corderos. Yo vi una vez en una finca el sacrificio de un cerdo y de un cordero. El del cerdo se oía a distancia, pero no solamente cuando lo estaban sacrificando, cuando lo agarraron para sacrificarlo. Y voceaba durísimo, eso se oía durísimo a distancia, usted podía oírlo a distancia. Pero cuando agarraron al cordero, no hizo absolutamente ningún ruido. Y lo amarraron y lo pusieron en el suelo. Y cuando le pusieron el puñal en el cuello, lo único que yo pude ver fue un río de lágrimas que salía de sus ojos. Pero no abrió su boca, no hizo un gemido, no hizo un quejido. Se mantuvo en silencio hasta que fue degollado. Fue todo lo que hizo. Debemos de aprender a ser como corderos. Cuando estamos siendo probados, debemos de permanecer en silencio. No hablemos, porque en las muchas palabras nos falta el pecado. No dejemos que la ira nos gobierne, porque ahí no obra Dios. En la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. Al ser probados nos enfadamos y peleamos nuestros derechos. Y si así es que todavía no hemos aprendido a ser corderos. Debemos de pedirle: Señor, forma tu carácter en mí. Necesito que tú hagas algo conmigo. No nos desanimemos por las pruebas. Pensemos que las mismas nos llevarán a otro nivel. ¿Alguien está siendo probado aquí? ¿Puede darle usted un fuerte gloria a Dios? Amén. ¿Saben ustedes que Abraham se fortalecía dando gloria a Dios? Lea la Biblia. Abraham, ese que el Dios le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Este se mantuvo mirando al invisible y tuvo tiempo para haberse regresado atrás, pero él no se regresó atrás porque estaba mirando al Señor. Y tuvo la virtud de ver el día de Cristo. Y cuando lo vio, se regocijó. Y él dijo dentro de sí: no me importa todo lo que yo tenga que caminar y hacia dónde yo tenga que caminar, hacia dónde tenga que ir. No importa, Dios me va a llevar a un lugar mejor. Y yo y mi descendencia estaremos en un lugar mejor. Y él miraba hacia adelante y él vio el día de Cristo. ¿Saben cuál es el día de Cristo? Será el día en que un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y seremos transformados y arrebatados juntamente para recibir a Jesús en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Cuando Él vio eso, se regocijó en el Espíritu y dijo: ¡gloria a Dios! No importa la prueba que esté pasando. Hermano, Él tuvo que entregar a su hijo. Cuando el padre le dijo: entrégame a tu hijo, Él caminó en silencio 3 días. La única vez que abrió su boca fue cuando el hijo le preguntó: padre, llevamos el fuego y llegamos la leña, ¿dónde está el cordero? Y él dijo una palabra de fe: Jehová se proveerá de cordero. Antes que eso había mencionado una palabra de fe a sus siervos, cuando le dijo: siervos, aguardad aquí, el muchacho y yo subiremos al monte, adoraremos y regresaremos otra vez. Esa era una palabra de fe, porque él sabía que él iba a ese monte a sacrificar a su hijo. Pero él sabía que aún de las cenizas Dios era capaz de volvérselo a devolver una vez más. Y por eso estaba dispuesto a hacerlo, aleluya. Y allí experimentó la gloria de Dios. Abraham, por la fe, dejó su tierra, dejó su parentela. Por la fe se fue a una ciudad que él no veía, pero que él sabía que Dios se la había prometido y se la iba a dar. Cuando estés siendo probado, no te quejes, no pelees, no te defiendas.
porque Él es tu justicia. Jehová Tsidkenu, Él exhibirá su justicia, Él te defenderá, Él peleará por ti esa batalla, aleluya. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Concluyamos el tema. Concluyamos este tema. En primer lugar, no nos quedemos mirando la prueba, ni nos quejemos. Miremos el resultado. Cuando estés pasando por una prueba, alaba a Dios. Si estás llorando, alaba. Si estás triste, alaba. Aleluya. Si estás pasando por lo que estás, alaba a Dios, no te importe. Dios, te garantizo, Dios no va a rechazar la oración de un corazón contrito y humillado. La Biblia dice que cuando uno está triste, haga oración. Y si está alegre, canta alabanza. Pero si usted en medio de la tristeza lo puede alabar, mire, eso se llama suprema alabanza delante de Dios. Pongamos la mirada en Jesús e imitémosle. Y finalmente las pruebas nos llevarán a otro nivel de madurez y nos llevarán a sentarnos en su trono. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por tu palabra, por la bendición de poder estar delante de tu presencia en este instante. Gracias por lo que estás haciendo en medio de este pueblo, lo que estás haciendo en nosotros. Gracias por tu obra perfecta, Señor. Tu palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Tu palabra dice que fiel es Dios el cual lo hará. Señor, yo confío, yo creo que este proceso por el cual muchos estamos pasando, donde estamos siendo probados, donde estamos siendo triturados, Señor, es para llevarnos a un nivel mejor, a un nivel superior, a un nivel de mayor responsabilidad, pero donde tu carácter será formado en nosotros, donde la madurez será exhibida en nosotros, donde el proceso dará como resultado el agrado de tu voluntad, Señor. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traeremos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa